Bienvenidos a todos. Antes de empezar, asegúrense de darle me gusta al video, dejar un comentario indicando de dónde son y a qué hora lo ven, y suscribirse al canal. Así, YouTube seguirá mostrándoles historias como esta. Comencemos con el video. El aire en la sierra de Arteaga, Coahuila, era tan frío que las ramas secas crujían como huesos al romperse. Eran las 3 de la madrugada de noviembre de 1997 y el sendero apenas se distinguía bajo la luna. Una luna tan blanca que parecía colgar, muerta, en el cielo. Nadie debía estar en la montaña a esa hora. Nadie con sentido común al menos. Pero una linterna seguía moviéndose entre los árboles, como un ojo solitario que temblaba. La figura que la sostenía iba cubierta con un abrigo viejo, lleno de tierra, con manchas oscuras que parecían sangre seca, y respiraba agitada, como si cada bocanada le quemara los pulmones. Cada tanto volteaba hacia atrás, y aunque no había nadie, el sonido de pasos lo seguía, cada vez más cerca, cada vez más marcados, como si algo descalzo lo persiguiera con paciencia. Dejando huellas invisibles en la tierra húmeda, se detuvo, frente a un tronco caído, el corazón golpeándole tan fuerte en el pecho que le costaba mantener la linterna firme. Su luz temblorosa alumbró los árboles cercanos, y por un momento creyó estar solo. Pero entonces algo se movió entre los arbustos. No fue un animal, no fue el viento. La linterna captó algo en un rostro pálido, demasiado pálido, como la carne de alguien que nunca ha sentido el sol, con los ojos completamente negros, sin párpados, sin brillo, como pozos profundos que devoraban la luz. No pestañeó, simplemente estaba allí, mirándolo. En el miedo lo sacudió entero y corrió cuesta abajo, tropezando, cayendo, sintiendo cómo las piedras se le clavaban en las rodillas y en las palmas de las manos. No se detuvo, no debía detenerse. Él se volvió pesado, casi sólido, como si la montaña lo estuviera envolviendo, como si cada árbol que pasaba a su lado respirara con él. El olor a tierra mojada cambió de repente. Ahora olía a algo rancio, a carne podrida. Cada paso que daba se hundía más en esa sensación viscosa, como si el suelo mismo lo quisiera retener. Detrás, los pasos seguían, pero ya no eran humanos. Eran más rápidos, más largos, como si la cosa que lo seguía estuviera arrastrándose entre los árboles, trepándolos y bajando a su lado sin esfuerzo. Siempre a la misma distancia. Cuando por fin llegó al pie de la montaña, sus pulmones ardían y la linterna apenas alumbraba. Ahí estaba un camión estacionado, con las luces encendidas, como si lo estuviera esperando. Las luces amarillentas atravesaban la niebla baja que se arremolinaba en el suelo. Corrió hacia él, con el corazón desesperado, sin cómo. Algo invisible casi le rozaba la nuca. Abrió la puerta de golpe, suplicando ayuda, su voz quebrada, pero el conductor no tenía rostro. No había ojos, no había boca, solo piel lisa, como si alguien hubiera borrado cada rasgo con un cuchillo inmenso. El camión arrancó solo, sin que nadie pisara el acelerador, y las puertas se cerraron con un golpe seco adentro. El aire era peor, olía a metal oxidado, a algo húmedo y antiguo. Intentó abrir la puerta, pero no se movía. Golpeó los cristales, gritó, hasta que su voz se quebró en sollozos y entonces lo oyó. Un susurro. No venía del conductor. No venía venía de los asientos traseros. Se dio la vuelta lentamente, con el corazón en la garganta. La linterna titulaba, casi muerta, pero lo suficiente para iluminar algo. No había una figura sentada en el asiento de atrás, completamente quieta, encorvada,
con las manos demasiado largas, apoyadas en sus rodillas. Su rostro estaba cubierto por un saco de tela manchado, pero debajo de él algo se movía, algo que respiraba rápido, como si riera en silencio. El camión avanzaba solo por el camino, y cada curva lo llevaba más lejos de la carretera. La montaña parecía tragarlos de nuevo, como si el camino cambiara mientras avanzaba. El conductor, sin rostro, no se movía, pero su cuello comenzó a doblarse lentamente hacia un lado, como si algo lo empujara desde dentro, hasta que un crujido seco llenó la cabina. La piel lisa se abrió un poco, y de la grieta comenzó a salir algo oscuro, algo que goteaba. La figura del asiento trasero se levantó entonces, despacio, como si no tuviera huesos, estirándose demasiado, hasta llenar casi todo el interior del camión. El hombre gritó, pero su grito no fue un grito. No, sonó distorsionado, como si alguien lo grabara y lo reprodujera al revés. La linterna cayó de sus manos y rodó por el suelo, iluminando apenas los pies de esa cosa que se acercaba. Pasos lentos, firmes, mientras algo invisible comenzaba a jalarlo del asiento, como si las sombras mismas lo sujetaran. A la última imagen que captó la linterna antes de apagarse fue un rostro, el mismo que había visto en los arbustos tan pálido, con los ojos negros, inclinado hacia el tank cerca Q. Podía sentir un aliento helado y podrido. El rostro abrió la boca, pero no para hablar. Lo que salió de ella fue un sonido bajo, una especie de lamento. Y justo antes de que todo se volviera oscuro, la piel del conductor comenzó a desprenderse como un papel quemado, revelando debajo no músculos ni huesos, sino una segunda cara. Era su propia cara, la del hombre que gritaba "Why en Issacarra". Los ojos también eran completamente negros. El camión se internó en la sierra hasta que las luces desaparecieron entre la niebla. Nadie volvió a verlo, pero desde aquella noche, algunos habitantes de Arteaga aseguran que las madrugadas más frías, si te atreves a caminar por los senderos, puedes escuchar el motor de un camión viejo acercándose muy despacio. Y si te quedas quieto, si esperas lo suficiente, se detiene frente a ti, con las luces encendidas, como si te estuviera esperando. Si subes, no volverás. Si no lo haces, a veces, dicen que el camión se va solo, pero no te deja tranquilo. Te sigue, aunque corras, Sam, porque ya te vio. Y lo que te ve en esa montaña, siempre te encuentra. En enero de 2010, en el Parque Nacional Desierto de los Leones, Ciudad de México, Laura subió sola por un sendero restringido. El cartel de advertencia estaba inclinado, casi cubierto de tierra y musgo, con letras rojas desdibujadas que apenas alcanzaban a leerse: en peligro en zona inestable, derrumbes. Ella lo miró solo un instante antes de seguir caminando. El aire estaba húmedo, cargado de ese olor a tierra mojada que en otro momento habría encontrado reconfortante. Pero ahí, entre esos árboles, parecía rancio, como si algo en el bosque llevara años pudriéndose lentamente. El sendero era tan estrecho que las ramas le arañaban la piel al pasar. Los rayos de sol apenas lograban atravesar la densidad de las copas de los árboles. La poca luz que entraba era tenue, verdosa, y hacía que todo pareciera bajo el agua. A cada paso que daba, Laura sentía que el bosque se cerraba un poco más sobre ella, como si respirara, como si cada árbol la estuviera observando. El silencio era tan espeso que el simple crujido de sus botas sobre las hojas secas sonaba fuera de lugar, como si estuviera interrumpiendo algo que no debía. Después de casi una hora de caminar, vio algo entre los troncos. Una cabaña. Estaba cubierta de musgo, con la madera hinchada por la humedad, como si llevara décadas abandonada. La puerta estaba entreabierta, o hay algo en ella, en esa apertura oscura,
le dio un escalofrío que le recorrió la columna. Dudó, pero la curiosidad fue más fuerte. Se acercó, respirando con cautela, y al empujar la puerta, ésta se abrió con un sonido largo y chirriante en dentro. El aire era aún más pesado, impregnado de un olor agrio, casi como carne húmeda olvidada en un sótano. El suelo estaba cubierto de polvo, pero había huellas recientes, pequeñas marcas de zapatos embarrados. Las paredes estaban talladas con símbolos extraños, espirales y líneas que se cruzaban, algunos tan frescos que las astillas de la madera aún estaban en el suelo. Sobre una mesa vieja había velas consumidas, la cera derretida formando formas grotescas en los bordes. Laura dio un paso atrás cuando un sonido metálico rompió el silencio. Giró rápido, buscando el origen. Una campanilla colgaba del techo, moviéndose, aunque no había viento. El sonido era débil, pero resonaba de una forma incómoda, como si vibrara dentro de su cabeza más que en el aire. Quiso salir. Dio media vuelta hacia la puerta, pero la puerta ya no estaba. En su lugar, una pared de madera lisa bloqueaba la salida, sin siquiera una grieta que demostrara que allí hubo una entrada. Su respiración se aceleró. Toca la madera. Golpeó con fuerza, pero era sólida. La campanilla seguía sonando, cada vez más rápido, como si celebrara su encierro en él. El piso crujió bajo sus pies, y entonces lo sintió. Estaba hundiéndose, muy lento, apenas perceptible al principio, pero el suelo se inclinaba, tragándola, como si la cabaña misma respirara y la estuviera absorbiendo. Corrió hacia la ventana, desesperada, y se aferró al marco. Los cristales estaban opacos, cubiertos de suciedad, pero se distinguía un brillo negro afuera. Sin pensarlo, golpeó con el codo hasta que el vidrio se hizo añicos y se impulsó para salir, sintiendo astillas cortarle los brazos. Cayó de rodillas en la tierra húmeda, jadeando. Pero cuando levantó la vista, el bosque ya no era el mismo. Los árboles que antes parecían sanos, ahora estaban podridos, sus troncos negros, huecos como huesos corroídos. Las hojas en el suelo se deshacían en un polvo oscuro con cada paso. El cielo, antes grisáceo, era ahora completamente negro, sin sol, sin luna, solo una oscuridad densa que parecía moverse. Laura retrocedió un paso y entonces los vio. Cientos de sombras humanas sin rostro la rodeaban, no hacían ruido. No, solo estaban ahí, paradas entre los árboles, perfectamente quietas, pero sus cuerpos parecían vibrar levemente, como si lucharan por mantenerse en esa forma humana. Lentamente comenzaron a acercarse, sincronizadas, todas al mismo ritmo, como si un solo pensamiento las controlara. Laura corrió. Oh, almanos, lo intentó a cada paso. Era difícil, como si el suelo estuviera más blando, pegajoso, atrapando sus botas. Las sombras no corrían, no las necesitaban, solo avanzaban, lentamente, como si supieran que no tenía a dónde huir. Llegó hasta lo que parecía otro sendero, pero no era el mismo por el que había venido. Todo estaba torcido, como si el bosque se hubiera reorganizado para atraparla. De pronto, escuchó un susurro suave justo detrás de ella. No era una voz clara, era un murmullo extraño, como si hablara en otro idioma, con sonidos húmedos, que no parecían humanos. Giró bruscamente, pero no había nadie, hasta que sintió algo tocarle el hombro. Era una mano, fría, húmeda, pero firme. Laura gritó y se soltó, corriendo cuesta arriba, sintiendo que algo la seguía pegado a la... No se atrevía a mirar, solo corría, pero el bosque parecía alargarse, los árboles multiplicarse, como si nunca fuera a encontrar una salida. Y entonces lo vio Anne, una luz tenue, una cabaña. Atracaba corrió hacia ella, desesperada, con la esperanza absurda de que dentro podría
esconderse, pero al entrar, el olor la golpeó de nuevo. Era la misma cabaña. Las paredes estaban allí, con los mismos símbolos, las velas, las huellas en el polvo, la campanilla colgando. Why? Oh, sonaba más fuerte. No era un simple tintineo, era como un repique frenético, desesperado. Laura quiso retroceder, pero la puerta desapareció otra vez. Y entonces lo notó en las sombras. Ahora estaban dentro, pegadas a las paredes, tan quietas que parecían parte de la madera. Una a una comenzaron a desprenderse, moviéndose hacia ella. Laura se lanzó hacia la ventana, pero esta vez el cristal. No, se golpeó con todas sus fuerzas, sangrando, pero era como golpear piedra. Las sombras la rodearon por completo. Y entonces una de ellas se inclinó hacia ella. Aunque no tenía rostro, algo en su cabeza se movió, como si intentara abrir los ojos. De pronto, la madera del suelo volvió a hundirse. Esta vez, más rápido, Laura cayó. Cayó durante lo que parecieron minutos, un vacío negro interminable, hasta que golpeó algo blando y frío. No era tierra, era carne. El suelo entero parecía estar hecho de cuerpos, cientos, miles de cuerpos apilados, todos sin rostro. Se movían apenas, como si respiraran muy lentamente. Una mano la sujetó del tobillo, luego otra, luego decenas. Intentó soltarse, pero la arrastraban hacia abajo, hundiéndola en esa masa tibia, antes de que su cabeza desapareciera bajo esa marea de carne. Abrió la boca para gritar, pero algo la tomó por el rostro. No era una mano, era como un velo frío, y en el instante en que la cubrió, Laura sintió que su piel ardía. No por fuego, sino porque algo le arrancaba los rasgos, como si cada centímetro de su cara fuera arrancado y reemplazado por una piel lisa, vacía. A la campanilla sonó una última vez, y todo quedó en silencio. Días después, guardabosques encontraron su mochila cerca del sendero restringido. No había huellas, solo marcas profundas en la tierra, como si algo pesado hubiera arrastrado los pies en círculos. Y desde entonces, algunos excursionistas aseguran que, al caer la tarde, pueden escuchar una campanilla en medio del bosque. Dicen que si la sigues te lleva a una cabaña cubierta de musgo, y si entras, te encuentras con ella, de pie, inmóvil, sin rostro. Y si te ve, no podrás salir jamás. El Nevado de Toluca siempre había tenido algo inquietante en su silencio. El viento que bajaba desde las cumbres cortaba como cuchillas, y el eco entre las rocas devolvía los sonidos con una extraña distorsión, como si el propio lugar los murmurara de vuelta. Aún así, cada diciembre, sin falta, un hombre subía solo, siempre con el mismo paso lento, siempre con la misma cámara colgando de su cuello. No tenía nombre para los guardaparques, ni para los excursionistas que lo veían pasar. Apenas un apodo que algunos repetían entre bromas en el fotógrafo del Claro. Era un hombre de edad indefinida, quizás en sus 40, quizás más, con el rostro consumido por un cansancio que no parecía físico, sino mucho más profundo. Nunca Conneid. Si alguien le preguntaba algo, apenas inclinaba la cabeza, sin levantar la mirada. Lo único constante era su rutina: subir hasta el claro cercano a la Laguna del Sol, montar su trípode, apuntar la cámara hacia un punto aparentemente vacío y esperar, inmóvil. Durante horas, a los que lo veían decían que nunca tomaba fotos del paisaje, de la nieve, ni de los excursionistas, solo ese punto. Siempre el mismo. En aquella mañana de diciembre de 2009, el aire estaba particularmente denso. Una neblina extraña se extendía desde la laguna, cubriendo los bordes rocosos, y el silencio era casi insoportable. Un grupo de excursionistas, jóvenes
Intrigados por las historias, decidió seguirlo a cierta distancia. Eran 5 y 2 hombres, 2 mujeres y un adolescente que insistió en llevar una cámara para grabar el misterio. El fotógrafo llegó al claro, como siempre. Se arrodilló con una lentitud reverente, como si se tratara de un altar, y colocó su cámara en el trípode. Luego se sentó frente a ella, cruzó las manos sobre las rodillas y comenzó a murmurar. Los excursionistas contuvieron la respiración. No eran palabras en español, no era un idioma que algunos reconociera. Senabagichoro, como si las palabras se formaran con la garganta más que con la lengua. A ratos se quebraba, como si se le escaparan sollozos entre cada sílaba. El hombre inclinó la cabeza hacia el suelo y de pronto empezó a llorar. Lágrimas silenciosas que caían sobre la tierra congelada. Fue entonces cuando sucedió. El aire frente a él comenzó a temblar, no como un espejismo de calor, sino como si la realidad misma se agitara, como si una cortina invisible se rasgara lentamente, y de ese punto surgió una figura negra, una mujer. Su vestido, que alguna vez pudo haber sido blanco, estaba empapado, pegado a su cuerpo, como si acabara de salir de un lago. La tela chorreaba agua sucia que caía en pequeños charcos alrededor de sus pies. Su piel era gris, como piedra mojada, y sus ojos, si es que podían llamarse así, eran 2 huecos oscuros, con destellos de un brillo que parecía recordar. El hombre se levantó lentamente, con una mezcla de alivio y dolor en el rostro. Namba parecía sorprendido. Era como si hubiera estado esperándola todos esos años. Caminó hacia ella y en un gesto que desentonaba con lo aterrador de la escena, la abrazó. La tomó entre sus brazos con la delicadeza de quien sostiene algo frágil y hundió su rostro en su hombro, como si buscara consuelo. La mujer no respondió al principio, solo lo miró. Y en esa mirada sin ojos había tristeza, tan profunda, infinita. Entonces levantó una mano y la posó sobre su pecho. Los excursionistas contuvieron un grito cuando sus dedos comenzaron a hundirse en su carne. No había sangre. El hombre no se movió, no gritó, ni siquiera parecía sentir dolor. Sus labios se movieron como si le susurrara algo, pero las palabras se perdieron en el viento. La mujer siguió empujando su mano y poco a poco el cuerpo del hombre comenzó a desvanecerse, no como alguien que muere, no como alguien que se desploma, se deshacía en polvo. Su piel se convertía en pequeñas partículas grises que se desprendían al contacto con ella, flotando en el aire antes de su rostro fue lo último en desvanecerse, y antes de que su mirada desapareciera, esbozó una leve sonrisa, una sonrisa de resignación, de alivio. Cuando todo terminó, la mujer lo miró una última vez. Después dio un paso atrás y, al igual que él, comenzó a deshacerse, como si nunca hubiera estado allí. La cámara quedó grabando, fija en el claro. Los excursionistas corrieron hacia ella, temblando. Cuando revisaron la cinta esa noche, no vieron nada, ni al hombre, ni a la mujer. Solo el claro vacío, con el viento moviendo las hojas secas. Pero eso fue solo el principio, porque después, en los días siguientes, comenzaron a notarse cosas extrañas. Uno de los excursionistas, Mario, el que había llevado su propia cámara, no durmió esa noche. Pasó horas rebobinando su grabación. Igual que la otra, no mostraba nada más que el claro vacío. Pero en un momento, cuando pausó en un fotograma específico, notó algo en una sombra, solo una silueta difusa en la esquina, como si algo estuviera asomado fuera de cuadro. Cuando avanzó un segundo más, la sombra desapareció. A la mañana siguiente, no contestó llamadas. Su novia lo encontró en su cuarto, sentado frente al televisor, con la mirada perdida y la piel tan pálida
que parecía enfermo. Cuando le preguntó qué pasaba, solo murmuró: "Ah, no era un hombre. Nunca fue un hombre". Esa misma semana, 2 de los excursionistas comenzaron a tener pesadillas recurrentes. Soñaban con el claro, pero ya no estaba vacío. La mujer del vestido empapado estaba ahí, de pie, siempre mirándolos. Cada noche se acercaba un poco más. El adolescente, en cambio, desapareció. Su madre reportó que no volvió después de salir una tarde, diciendo que iría a ver algo en el nevado. Cuando los guardabosques rastrearon la zona, solo encontraron su mochila colgada en una rama cerca del claro. En el suelo había marcas en la tierra, como si alguien se hubiera arrodillado frente a algo invisible. Y entonces, en diciembre de 2010, un año después, varios excursionistas juraron haber visto algo nuevo en el claro. Un hombre con una vieja cámara colgando al cuello. No era el mismo. Su cuerpo era más joven, pero tenía la misma expresión vacía, el mismo paso lento. Caminaba hacia el mismo punto. Colocaba la cámara en el trípode y comenzaba a murmurar en ese idioma que nadie entendía antes de entonces. Cada diciembre, diferentes personas juran verlo. Cada año aparece un hombre distinto, siempre con una cámara, siempre repitiendo el ritual. Algunos creen que cada persona que lo observa demasiado queda atrapada, convirtiéndose en el siguiente fotógrafo del claro. La última vez que alguien lo vio, hace apenas un invierno, dicen que ya no era un hombre. Dicen que cuando colocó la cámara no tenía rostro y que la mujer, esta vez, lo abrazó con una sonrisa, y en la cinta que quedó grabando ese día, por primera vez, no, estaba vacío el claro. Eran las 4 de la tarde de un sofocante agosto de 1984, en el cañón del Sumidero, Chiapas. El sol caía perpendicular sobre las rocas, tiñéndolas de un color rojizo ardiente, y el calor era tan intenso que cada respiración se sentía como inhalar aire hirviendo. Ernesto, un hombre de poco más de 40 años, curtido por años de trabajo en la selva, secaba con el dorso de su brazo el sudor que le caía por la frente mientras caminaba con paso firme. A pesar del calor, Virginia era guía desde hacía más de 2 décadas y conocía cada piedra y cada vereda del lugar. Sin embargo, aquel día estaba nervioso. El turista extranjero que lo acompañaba caminaba detrás de él con pasos extrañamente ligeros, como si el calor no le afectara. Era un hombre alto de piel pálida, ojos grises y cabello rubio que brillaba bajo el sol, y llevaba una camisa blanca impecable que, sorprendentemente, no mostraba ni una gota de sudor. Apenas habían intercambiado palabras desde que salieron, y cada vez que Ernesto intentaba iniciar conversación, el extranjero se limitaba a sonreír con cortesía. El sonido de los insectos era ensordecedor, un zumbido constante que llenaba cada rincón del cañón. Ernesto, acostumbrado a la selva, apenas lo notaba, pero aquel día le parecía diferente. Había algo irregular en el ritmo del zumbido, como si estuviera acompasado, como si miles de insectos respiraran al mismo tiempo. Después de casi 2 horas de caminata, el turista se detuvo de golpe. Ernesto, que iba delante, se giró y lo vio mirar fijamente hacia un lado del sendero, a un punto donde la maleza crecía más alta. «Por aquí», dijo el extranjero en un español sorprendentemente perfecto. Ernesto frunció el ceño. «Ese camino no lleva a ningún lado. Es peligroso. El terreno es inestable». El turista sonrió. No era una sonrisa amable, sino una extraña mueca que no alcanzaba sus ojos. «Insisto», repitió, y sin esperar respuesta comenzó a caminar hacia la maleza. «Señor, no podemos». Ernesto dio un paso adelante para detenerlo, pero entonces el extranjero sacó un cuchillo largo
tu joya, Kervat. Y lo apuntó con un gesto tranquilo. Dije que insisto en Ernesto. Levantó las manos con cautela. No era un hombre cobarde, pero tampoco era estúpido. Sabía que en medio de la selva, con nadie cerca, un solo movimiento en falso podría costarle la vida. Caminaron en silencio, adentrándose por el sendero oculto. El calor parecía más denso, allí, casi pegajoso, y el zumbido de los insectos se volvió insoportablemente fuerte, como si lo siguieran de cerca. El aire olía distinto, anheló rancio, a tierra húmeda y podrida, mezclado con algo que Ernesto no supo identificar, pero que le revolvía el estómago. Después de unos 15 minutos de caminata, llegaron a un barranco oculto. Las paredes de roca estaban cubiertas de musgo, y el suelo era una mezcla de tierra oscura y raíces entrelazadas. Fue entonces cuando Ernesto lo vio en una serie de cruces clavadas en la tierra. Eran toscas, hechas de ramas y clavos oxidados, y algunas estaban tan deterioradas que apenas se mantenían en pie. ¿Qué es esto?, murmuró Ernesto, más para sí mismo que para el turista. El extranjero se acercó a una de las cruces y la tocó con la punta de los dedos, como si confirmara algo. Sigue adelante, ordenó, señalando hacia abajo, hacia donde el terreno descendía abruptamente. Ernesto dudó. No deberíamos. Este lugar no es seguro. El cuchillo volvió a brillar bajo el sol. Descendieron con cuidado, el suelo cada vez más suelto y resbaladizo. A cada paso, Ernesto sentía que algo debajo de la tierra crujía, como si caminaran sobre una capa hueca. El aire se volvió aún más pesado y el zumbido de los insectos desapareció. Fue como si todos hubieran decidido callar al mismo tiempo, y entonces Ernesto lo vio. El suelo estaba lleno de huesos. No estaban enterrados, no estaban ocultos. Era como si alguien los hubiera dejado allí a propósito, dispersos, blanqueados por el sol. Había cráneos, fémures, costillas, algunos tan viejos que parecían deshacerse al tocarlos, otros sorprendentemente recientes. El turista sonrió. Por primera vez, una sonrisa genuina, amplia, casi feliz. Aquí es, murmuró Ernesto. Dio un paso atrás, incómodo. Deberíamos irnos. Esto no está bien. Pero antes de que pudiera moverse, el extranjero cayó de rodillas de golpe, como si algo lo hubiera empujado. Oiga, Ernesto corrió hacia él, pero entonces lo vio. El hombre no estaba arrodillado voluntariamente. Algo lo jalaba. El suelo bajo sus piernas se hundía, como si fuera arena movediza, pero no había agua ni lodo. Era tierra firme. Sin embargo, se abría lentamente, tragándolo. El turista comenzó a gritar, pero no eran gritos de miedo. No, eran gritos de júbilo. Decía palabras en un idioma extraño, gutural, entrecortado, mientras sonreía. Sus ojos brillaban con una emoción casi religiosa. Ernesto intentó agarrarlo del brazo, pero algo lo detuvo. Cuando lo toca, la piel del turista estaba fría, demasiado fría para alguien que minutos antes caminaba bajo el sol abrasador. Y entonces el extranjero lo miró por última vez, sus ojos grises cargados de una emoción incomprensible, y murmuró algo que Ernesto jamás olvidaría. Al fin me llamaron. El suelo lo tragó por completo. No hubo sangre, no hubo restos, solo un pequeño hoyo que se cerró lentamente, dejando la tierra intacta. El silencio fue absoluto. Ni el viento, ni los insectos, nada en Ernesto. Retrocedió, aterrado, y corrió, cuesta arriba, sin mirar atrás. Sentía que algo lo observaba, algo que estaba bajo la tierra, algo que ahora sabía que él estaba allí. Cuando por fin llegó al sendero principal, respirando agitadamente, se detuvo. Todo era distinto. Los árboles ya no eran los mismos. Antes había rocas y cactus,
Ahora había enormes ceibas cubiertas de enredaderas. El aire estaba más frío, y entonces lo vio en un viejo letrero oxidado, casi cubierto de musgo. Se acercó, con el corazón latiendo tan fuerte que le dolían las sienes. Decía: bienvenidos al sumidero. 1921. El pánico lo golpeó con fuerza. Intentó orientarse, pero nada coincidía con lo que conocía. Caminó durante horas, buscando algún punto familiar, pero cada curva lo llevaba a un lugar más extraño, como si el cañón se hubiera transformado en un laberinto. Al caer la noche, el aire se volvió gélido y el zumbido de los insectos volvió, pero ya no era el mismo. Ahora sonaba compasado, como una respiración Ann, y entonces lo vio Ann en lo alto de una roca. Una figura lo observaba. Era el turista, o algo que se parecía a él. Su piel ya no era pálida, era gris, casi translúcida, y sus ojos brillaban en la oscuridad. Sonreía. Ernesto corrió, pero cada vez que doblaba un sendero, la figura aparecía de nuevo, más cerca. A medianoche, completamente agotado, cayó de rodillas, y en ese instante, la tierra bajo él comenzó a hundirse lentamente, antes de que lo tragara. Vio al turista acercarse, caminando sobre los huesos que ahora parecían brotar de la tierra. Ahora te llamaron a ti, dijo, y sus palabras sonaron como si no vinieran de su boca, sino de la tierra misma. En el suelo lo absorbió, y el cañón volvió al silencio. A la mañana siguiente, un grupo de excursionistas encontró en el sendero principal una vieja cámara oxidada, cubierta de tierra. Dentro había un carrete, y cuando lo revelaron, todas las fotos mostraban el mismo lugar, el barranco, con las cruces. Pero en cada foto, detrás de las cruces, había una figura de pie. En la última foto, tomada justo antes de que el carrete terminara, la figura tenía el rostro de Ernesto. La montaña de Sandia Crest, en Nuevo México, estaba cubierta de neblina. Aquella madrugada de 2005, a la neblina se enroscaba entre los pinos, como si respirara, como si estuviera viva, deslizándose entre los árboles, en largas serpentinas blancas que parecían vigilar cada paso. La luz de la luna apenas lograba filtrarse entre las nubes bajas, proyectando sombras deformes que se movían con cada leve corriente de aire. Era un lugar que, incluso para los excursionistas más experimentados, resultaba inquietante a esas horas. Pero aquel hombre subía con paso firme, como si conociera bien el lugar. No llevaba linterna, no la necesitaba. Caminaba con la seguridad de quien ya había hecho ese recorrido cientos de veces. Su ropa era sencilla, un abrigo gris raído, botas gastadas y una mochila casi vacía. Su rostro no mostraba emoción alguna, ni miedo ni duda, solo una concentración absoluta, como si cada piedra, cada árbol, cada giro del sendero estuviera grabado en su memoria a mitad del ascenso. El silencio se volvió tan absoluto que podía oír su propio corazón. No había pájaros, no había insectos, ni siquiera el viento se atrevía a romper ese silencio. Era tan espeso que cada pisada resonaba como si la montaña misma escuchara. Por un momento, el hombre se detuvo respirando lentamente, observando el contorno de los árboles, atento a cualquier cambio. Sus ojos parecían buscar algo, o esperar algo. Después de casi una hora de caminata, llegó a una vieja estación de teleférico abandonada. La estructura se erguía entre la niebla como un esqueleto olvidado, vigas oxidadas, cables sueltos, colgando como telarañas, ventanas rotas cubiertas de polvo. Aún así, él entró sin dudar en el interior. Estaba congelado en el tiempo. Mapas amarillentos colgaban de las paredes, algunos rasgados, señalando rutas turísticas que ya no existían.
Botellas rotas y latas oxidadas cubrían el suelo, y un olor a madera húmeda llenaba el aire. En una esquina, cubierto casi por completo de polvo y telarañas, había un espejo enorme y marco dorado, cojuido, apoyado contra la pared en el hombre. Say a circle, A.L. No fue un acto casual, fue como si lo hubiera estado buscando desde el principio. Levantó una mano y limpió con la manga del abrigo una parte del cristal. La capa de polvo cayó en un leve remolino, revelando su reflejo, solo que no era su reflejo. En el rostro era el suyo, sí, pero algo en los ojos era distinto. Lo miraban con una expresión ansiosa, como si aquel otro, él supiera algo que él no han. Y entonces lo vio. En el riflejo, detrás de él, había una puerta. Se giró de inmediato. La habitación estaba vacía. No había ninguna puerta por entonces, como si la realidad obedeciera al espejo. La pared frente a él cambió. Una puerta de madera se delineó lentamente, emergiendo como si siempre hubiera estado allí, solo que oculta. Era vieja, de madera oscura, con un pomo de bronce manchado. Sin dudar, la abrió. El olor cambió de inmediato. Un leve aroma a gas y aceite lo envolvió. Cruzó el umbral y se encontró en una habitación iluminada tenuemente por lámparas de gas que colgaban de las paredes, oscilando suavemente, proyectando sombras que se movían como si respiraran. El ambiente era cálido, cosy, acogedor, en contraste con la humedad de la estación, pero lo que vio lo paralizó. Varias personas estaban sentadas alrededor de una mesa larga de madera. Había 7 en total. Todos lo miraron al entrar, y todos tenían su mismo rostro. Cada arruga, cada cicatriz, cada línea de expresión, reflejada en 7 cuerpos distintos, vestidos de manera variada. Uno llevaba un traje elegante, otro un uniforme militar, otro ropa de montaña como él, otro vestía ropas harapientas, pero todos compartían el mismo rostro. Uno de ellos sonrió. «Por fin volviste», dijo, con un tono tranquilo, como si lo hubieran estado esperando por años. El hombre dio un paso atrás, mareado. «¿Qué es esto?», logró preguntar. Su voz apenas un murmullo. «Ya lo sabes», respondió otro de ellos, el del traje, sin apartar la mirada. Sintió un mareo repentino. El suelo pareció inclinarse bajo sus pies, las lámparas parpadearon, y las figuras alrededor de la mesa parecieron moverse en un leve vaivén, como si el espacio mismo se estuviera deformando. Intentó hablar, pero su voz no salió. El mareo se volvió insoportable. Todo se oscureció cuando despertó. Estaba sentado en la mesa frente a él. Los 7 hombres lo miraban con expectación. Y entonces lo entendió. Había un asiento vacío frente a él antes, y ahora él lo ocupaba. No podía moverse, pero sentía sus manos apoyadas en la mesa, como si no fueran suyas. De pronto, una campanilla sonó en algún lugar de la habitación. Una de las lámparas de gas parpadeó violentamente, y el espejo apareció al fondo, apoyado contra la pared. En él se veía la misma escena: la mesa, los 8 hombres idénticos, y la puerta y mí. Y entonces sucedió lo inevitable. La puerta se abrió de nuevo. Un hombre entró. Otro él encaminaba con paso firme, con la misma ropa que él llevaba al llegar, mirando alrededor con la misma confusión que él había sentido. El hombre del traje sonrió, igual que antes. «Por fin volviste», repitió, con exactamente la misma entonación. El nuevo hombre dio un paso atrás, mareado, igual que él lo había hecho. Y en ese instante lo comprendió. Esto ya había pasado antes. Muchas veces. Cada uno de ellos había llegado de la misma manera, en la misma madrugada, repitiendo el mismo ciclo. Intentó gritar, advertirle al recién llegado, pero su boca no se movió. Sus manos no se movían. Estaba atrapado.
como una marioneta inmóvil. Forzado a observar cómo el ciclo se repetía, el mareo volvió a aumentar, pero esta vez no lo desmayó, solo lo mantuvo quieto, congelado en esa posición, mientras el nuevo hombre caía inconsciente, igual que él lo había hecho para despertar. Inevitablemente, en la mesa, ocupando el siguiente asiento vacío, miró a su alrededor. Ahora contaban 9, y entonces algo cambió en el espejo. Al fondo comenzó a oscurecerse. No reflejaba la habitación correctamente. Las figuras en el espejo sonreían a todos, e incluso los que en la mesa parecían quietos. En el reflejo, sus rostros se deformaban en sonrisas amplias, antinaturales. Con los ojos completamente negros, a uno de los hombres, el primero que lo había saludado, giró lentamente la cabeza hacia él y, por primera vez desde que se sentó, le habló directamente, susurrando: cuando no queden sillas, empezamos a cenar. A las lámparas parpadearon. En el espejo, los rostros comenzaron a abrir la boca lentamente, mostrando dientes demasiado largos, demasiado afilados, y afuera, en la estación abandonada, en el mundo real, un 10º hombre se acercaba al espejo cubierto de polvo. Ismael trabajaba como guardaparques en la Sierra Tarahumara en 1991. Llevaba ya varios años patrullando los senderos y cuidando que los visitantes no se metieran en zonas restringidas. Y aunque había escuchado cientos de historias sobre espíritus, brujas y extrañas apariciones, nunca había creído realmente en nada de eso. La sierra era vasta, misteriosa, sí, pero para Ismael todo tenía siempre una explicación: en los ecos, en los barrancos, los animales que se confundían con figuras humanas, los sonidos extraños del viento entre los pinos. Era un hombre práctico, de pocas palabras y menos miedos. Pero aquella noche de septiembre, algo comenzó a romper esa seguridad. Había salido a hacer una de sus rondas nocturnas. La luna iluminaba tenuemente los senderos, filtrándose entre los árboles altos y proyectando sombras largas que se movían con el viento. El silencio era absoluto, interrumpido solo por el crujir de las hojas secas bajo sus botas. Llevaba una linterna, pero la mantenía apagada. Prefería que sus ojos se acostumbraran a la oscuridad. Caminaba con las manos en los bolsillos, concentrado en el sonido del bosque, atento a cualquier movimiento que delatara a cazadores furtivos. Entonces lo escuchó en risas. Al principio pensó que eran ecos, o quizás su imaginación, pero las risas se repitieron, claras, agudas, con ese tono característico de los niños jugando. Se detuvo en seco, frunciendo el ceño. Era imposible. El área estaba cerrada al público desde hacía 2 días y no había poblados cercanos. Aún así, las risas continuaron, esta vez más fuertes, como si los niños estuvieran moviéndose entre los árboles. ¿Quién anda ahí?, gritó, su voz resonando entre los pinos. No hubo respuesta, solo un murmullo rápido seguido de otro. Kakiat. Ismael suspiró, molesto, pensando que tal vez algún grupo de excursionistas se había colado. Decidió seguir el sonido. Avanzó entre los árboles, siguiendo el eco de las risas. A cada paso, el bosque se volvía más denso y el aire más frío. A los sonidos de los animales nocturnos desaparecieron por completo. Después de unos 10 minutos caminando, llegó a un claro iluminado únicamente por la luz de la luna. Se detuvo al borde. Lo que vio le hizo fruncir el ceño. 6 niños jugaban en el centro, corriendo en círculos alrededor de un conjunto de piedras dispuestas cuidadosamente en forma de círculo. Pero algo en sus movimientos era extraño. No se movían como niños.
niños. Normales repetían los mismos gestos, una y otra vez, idénticos, como si fueran marionetas, siguiendo un guión. Uno saltaba y aplaudía, otro daba una vuelta y reía. Y después, todos volvían a sus posiciones iniciales para repetirlo exactamente. Igual. Oigan, llamó Ismael. Dando un paso al frente, ninguno reaccionó. Se acercó lentamente, sintiendo que algo no estaba bien. Su instinto le gritaba que se detuviera, pero no podía dejar a esos niños allí, fuera de su alcance, aun cuando estuvo a apenas 2 metros. Uno de los niños, una niña de cabello largo y oscuro, se detuvo abruptamente. Los demás continuaron con su bucle, pero ella giró la cabeza hacia él, muy lentamente, con un movimiento que no parecía humano. Ismael dio otro paso, levantando las manos. No están seguros aquí. Los voy a llevar con sus padres, ¿de acuerdo? Nadie respondió. La niña volvió a su posición, como si nada hubiera pasado. Entonces, contra todo instinto, Ismael extendió la mano y tocó el hombro de uno de los niños. El efecto fue inmediato. El niño que tocó giró bruscamente el cuello, 180 grados, con un chasquido seco, y lo miró fijamente. Sus ojos estaban completamente blancos, sin pupilas, sin brillo. La boca se le estiró en una sonrisa enorme, demasiado grande para su rostro, y entonces todos los demás se detuvieron al mismo tiempo, congelados en el silencio. Fue absoluto durante unos segundos. Luego, todos comenzaron a caminar hacia él, lentamente, al unísono, sin dejar de mirarlo. Ismael retrocedió, el corazón golpeándole con fuerza. «Aléjense», gritó. Aunque su voz sonó rota, corrió, se dio la vuelta y comenzó a correr, tan rápido como sus piernas se lo permitían, sintiendo sus pasos retumbar en la tierra seca. No se atrevió a mirar atrás hasta que estuvo seguro de haber puesto varios metros de distancia, cuando volteó. Algo imposible sucedió. El claro estaba frente a él, otra vez. Los 6 niños seguían allí, en el mismo punto donde los había encontrado, repitiendo sus gestos en bucle, como si nunca se hubieran movido. «No, no puede ser», murmuró Ismael, jadeando. Intentó otro camino, corriendo en dirección opuesta. Pero después de varios minutos, el mismo claro aparecía frente a él, como si el bosque lo estuviera redirigiendo constantemente. Probó una tercera vez, luego una cuarta, pero siempre terminaba allí. Atrapado a la noche, avanzaba lentamente, aunque para Ismael el tiempo se distorsionaba. La luna parecía moverse demasiado despacio en el cielo. Los niños repetían sus movimientos una y otra vez, y cada vez que Ismael llegaba al claro, ellos se detenían, lo miraban y comenzaban a caminar hacia él, hasta que él huía de nuevo. Era un bucle interminable, un juego sádico que el bosque parecía disfrutaran a veces. Mientras corría, escuchaba sus risas a su alrededor, aunque no los viera. Otras veces sentía pasos detrás de él, pero cuando volteaba, solo había árboles. En el momento, sintió claramente una mano pequeña sujetándole el abrigo, pero cuando se giró no había nada. La desesperación lo consumía. Y entonces, justo antes del amanecer, el bucle terminó en un compañero guardaparques. Al recorrer la zona, lo encontró de pie, inmóvil, en el claro, con la mirada fija en el círculo de piedra. Sus labios estaban curvados en una tenue sonrisa, y sus ojos, aunque abiertos, parecían no ver nada. «Ismael, ¿estás bien?», preguntó su compañero, sacudiéndolo. Ismael no respondió. Cuando lograron sacarlo del bosque, se mantuvo en ese mismo estado, completamente mudo, con la mirada perdida. Los médicos no encontraron nada físicamente mal en él, pero mentalmente era como si algo dentro se hubiera apagado en esa noche. Lo dejaron en su habitación, bajo el cuidado de su hermana. Y fue entonces
cuando ocurrió algo que nadie pudo explicar. A medianoche, su hermana lo escuchó reír. Era una risa suave, casi infantil, la misma risa que había escuchado esa noche en el bosque. Y no solo era una risa, eran varias, como si muchas voces se mezclaran en su garganta. Desde entonces, cada noche, a la misma hora, Ismael se sienta en la oscuridad de su habitación y ríe suavemente con esa risa múltiple. A veces, quienes lo escuchan aseguran que 6 sombras pequeñas se reflejan en la pared, moviéndose en círculo alrededor de su cama. En 2021, en el bosque de Chapultepec, Ciudad de México, Claudia decidió explorar una zona acordonada tras un derrumbe ocurrido 2 semanas antes. Siempre había sido curiosa, y aunque sabía que estaba prohibido entrar en esa parte del bosque, algo en ella, quizás aburrimiento, quizás esa sensación inexplicable de que algo la estaba llamando, la impulsó a cruzar la cinta amarilla que advertía peligro. El bosque estaba extrañamente silencioso aquella tarde. Era plano otoño, y la luz del sol apenas se filtraba entre las copas altas, dando a todo un tono anaranjado enfermizo. Claudia caminaba con cuidado, sujetando su mochila y asegurándose de no hacer mucho ruido. A medida que se acercaba a la zona derrumbada, el aire cambiaba era más pesado, húmedo, cargado de un olor agrio, como de tierra podrida. La ladera estaba cubierta de raíces expuestas, gruesas y retorcidas, como venas bajo la piel de la tierra. Trepó lentamente, cuidando de no resbalar, hasta llegar a la parte alta, donde las rocas formaban un hueco oscuro. Allí, entre 2 grandes piedras, se abría lo que parecía un túnel natural. Una grieta formada probablemente por el derrumbe. En Claudia encendió su linterna. El interior era negro, tan negro que su luz apenas penetraba unos metros. Aún así, entró. La curiosidad pudo más que la precaución. El túnel era angosto, con paredes irregulares cubiertas de tierra húmeda. Pero pronto notó algo que la hizo detenerse a arañazos. Las paredes estaban llenas de marcas profundas, como si alguien o algo hubiera intentado trepar desesperadamente hacia afuera. Las marcas eran largas, irregulares, demasiado grandes para ser de un animal pequeño. El olor se volvió insoportable. No era solo humedad, había algo más, un hedor denso, penetrante, como carne podrida que llevaba días encerrada. Claudia se cubrió la boca con la manga, dudando en seguir, pero sus pies continuaron moviéndose casi por instinto. Avanzó varios metros hasta llegar a una zona más amplia. El suelo estaba cubierto de tierra removida y piedra suelta. Entonces lo vio un agujero circular en el suelo, perfectamente redondeado, como si alguien lo hubiera excavado con cuidado. La linterna iluminó la abertura, pero el fondo estaba tan profundo que la luz no lo alcanzaba. Claudia se inclinó, intentando distinguir algo, y fue entonces cuando lo escuchó. Respiración lenta, profunda, como si algo grande estuviera allá abajo, esperando. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Dio un paso atrás, pero antes de que pudiera reaccionar, algo se movió dentro del agujero y en un segundo, una mano salió disparada, agarrándola del tobillo. No era una mano humana normal, era demasiado larga, con dedos huesudos, cubiertos de algo que parecía barro o sangre seca. La fuerza con la que la sujetó fue tan brutal que Claudia cayó al suelo, golpeándose el codo contra una roca. Gritó, intentando zafarse, mientras la mano tiraba hacia abajo, arrastrándola lentamente hacia el agujero. Podía sentir las uñas afiladas enterrándose en su piel. Desesperada, usó la linterna como arma, golpeando la mano con todas sus fuerzas. Un sonido gutural salió del agujero, algo entre un gruñido
y un gemido. La mano la soltó de golpe en Claudia. No esperó a ver qué era. Se levantó como pudo y corrió hacia la salida, tropezando varias veces con las piedras. El túnel parecía más largo ahora, como si se estirara, pero finalmente vio la luz de la entrada y salió corriendo sin detenerse aún. Pero cuando por fin emergió al aire libre, algo no estaba bien. El bosque ya no era el mismo en los árboles. Antes verdes y sanos, estaban retorcidos, con troncos oscuros y grietas que parecían heridas abiertas. Las estatuas cercanas, esas que siempre adornaban los senderos del bosque, estaban cubiertas de sangre seca. Cada una tenía marcas de manos ensangrentadas, como si alguien las hubiera tocado repetidamente Y lo peor eran los árboles. Tenían rostros, no era imaginación. A sus troncos estaban tallados con expresiones de agonía, bocas abiertas en un grito silencioso, ojos desorbitados. Algunos parecían tan detallados que Claudia juraría haber visto como sus labios de madera temblaban. El aire estaba inmóvil, cargado de un olor aún más fuerte que el del túnel. Claudia comenzó a correr, sin saber hacia dónde. Solo alejarse de ese lugar, pero a los pocos segundos escuchó algo detrás de ella en pasos, al principio lejanos, pero cada vez más cercanos. No eran pasos apresurados, eran tranquilos, seguros, como si algo la siguiera con calma, confiado en alcanzarla tarde o temprano. Claudia miró hacia atrás. No vio nada, pero los pasos seguían allí. Acompañándola, corrió más rápido, jadeando, hasta llegar a un cruce que debería haber reconocido. Pero el sendero era diferente. Todo estaba cambiado. Los caminos no llevaban a ningún lado. Se torcían entre sí, creando un laberinto. «Ayuda», gritó. Su voz quebrada. No hubo respuesta, solo un eco extraño, como si alguien repitiera su grito desde muy lejos. Corrió durante lo que parecieron horas, cada vez más desesperada. En un momento, vio algo entre los árboles, una figura humana. Se detuvo, esperanzada. «Ayúdame», gritó de nuevo. La figura estaba de espaldas, quieta. Llevaba ropa vieja, como de otra época. Claudia se acercó lentamente, pero cuando estuvo a unos metros, la figura se giró. Era una mujer. Su rostro estaba pálido, con ojos completamente blancos. Una sonrisa demasiado ancha, antinatural. Claudia retrocedió, tropezando, y entonces se dio cuenta de algo peor. No, estaba sola entre los árboles. Decenas de figuras se movían lentamente hacia ella. Hombres, mujeres, niños, todos con los mismos ojos blancos, todos sonriendo. Claudia corrió, pero los pasos detrás de ella aumentaron. Ahora no eran solo pasos, eran muchos, avanzando al mismo ritmo. El bosque comenzó a cerrarse a su alrededor. Los árboles parecían moverse, acercándose, sus rostros tallados, mirándola con expresiones de dolor. Algunos troncos comenzaron a sangrar, goteando un líquido oscuro que caía sobre la tierra. Claudia llegó a un claro y se detuvo. Sin salida, los pasos se detuvieron también. Todo quedó en silencio. Entonces, el suelo bajo sus pies comenzó a hundirse. La tierra se abría, revelando un agujero oscuro, igual al del túnel. Claudia intentó escapar, pero algo la sujetó del tobillo. Otra mano, igual de huesuda y larga. Tiró, gritando, pero más manos salieron, sujetándola por los brazos, las piernas, el cuello. Antes de hundirse por completo, miró hacia los árboles. Los rostros tallados ahora parecían reír. Lo último que escuchó antes de que la oscuridad la tragara fue la risa de los niños. La mañana siguiente, los trabajadores del bosque encontraron la zona acordonada nuevamente alterada. Había de barro fresco y marcas de arrastre en dirección al derrumbe. Nadie encontró a Claudia, pero desde ese día, varios visitantes aseguran
que, al caer la tarde, si te acercas demasiado a esa zona, puedes escuchar pasos siguiéndote. Y.C. Tate, demasiado tiempo. Dicen que los rostros de los árboles comienzan a moverse lentamente, imitando tu propio rostro. El viento en el pico de Orizaba era un monstruo vivo aquella madrugada de 1988. Golpeaba las laderas con fuerza, silbando a través de las grietas en la roca como si gritara con voces múltiples. La nieve, espesa y cortante, caía en ráfagas que cegaban momentáneamente la vista. Un hombre anónimo subía, solo, cada paso hundiéndose en el hielo hasta los tobillos. No llevaba cuerdas ni compañeros, solo una mochila, un payolat y una determinación casi irracional. Querry Aliger a la cumbre en solo. Nadie sabía su nombre. Nadie lo esperaba en la base. Nadie lo vería regresar a la medida que ascendía. El frío parecía clavarse bajo su piel como agujas. Respiraba con dificultad, cada bocanada de aire quemándole los pulmones. El cielo, gris plomo, estaba cubierto de nubes que giraban lentamente sobre la montaña, formando un remolino hipnótico que presagiaba tormenta. Sin embargo, él continuó, movido por algo más que ambición. Había en sus ojos una mirada obsesiva, como si no buscara solo conquistar la cumbre, sino encontrar algo allí a la mitad del ascenso, con los músculos ardiendo y los dedos entumecidos. Vio una abertura en la roca, parcialmente cubierta de nieve. El viento lo empujaba con tal fuerza que se tambaleó, y comprendió que necesitaba un refugio, aunque fuera solo por unos minutos. Ann se acercó, apartando la nieve que bloqueaba la entrada, y entró. La oscuridad era casi absoluta, pero la poca luz que se colaba revelaba las paredes húmedas, cubiertas de escarcha. El sonido del viento afuera se volvió distante, como si hubiera entrado en otro mundo. Respiró con alivio, quitándose los guantes para frotarse las manos y entonces lo vio. Las paredes estaban llenas de marcas de uñas. No eran arañazos casuales, eran surcos profundos, desesperados, como si alguien hubiera intentado salir. Algunas marcas tenían sangre seca, manchas oscuras en la roca helada. El hombre retrocedió un paso, su respiración acelerándose. No puede ser. Aunque no esperaba respuesta, entonces la escuchó, en una voz femenina suave, apenas un susurro, pero clara, su nombre. El hombre se congeló. A nadie sabía su nombre. Allí, a nadie. ¿Quién? ¿Quién es? Preguntó con voz quebrada. La voz volvió a susurrar, esta vez más cerca, más insistente, pronunciando su nombre con una dulzura que lo hizo temblar. Ann retrocedió hacia la entrada, tropezando con la nieve acumulada en el suelo. No quería quedarse a averiguar quién o qué hablaba. Salió de la cueva de inmediato, el corazón desbocado. El viento afuera era más fuerte. La tormenta empeoraba, pero algo más lo hizo detenerse. La nieve se movía. Al principio pensó que era el viento, arremolinándola, pero no. La nieve se levantaba formando figuras humanas, borrosas, casi transparentes, que parecían avanzar lentamente hacia él. No tenían rostros, solo siluetas, pero cada una se movía con una coordinación inquietante, como si lo estuvieran cazando. Ann corrió en él. Ascenso se volvió frenético, irracional. Cada paso lo hundía más en la nieve, pero no podía detenerse. Los susurros lo seguían, ahora más claros, como si las figuras de nieve lo llamaran, repitiendo su nombre una y otra vez, cada vez con más voces, hasta formar un coro distorsionado. No. Jadeaba, subiendo con todas sus fuerzas. La tormenta era tan espesa que apenas podía distinguir el camino, pero no se detuvo hasta que, después de horas que parecieron días, llegó a la cumbre. Allí,
El viento se calmó. Un silencio sepulcral lo envolvió, jadeando. Levantó la mirada y entonces lo vio en decenas de cuerpos congelados. Estaban allí. No estaban tirados en el suelo, no estaban enterrados en la nieve. Estaban de pie, perfectamente alineados, mirando hacia él. En sus ojos, cubiertos de escarcha, parecían seguirlo. Algunos llevaban ropas modernas, otros atuendos de alpinistas de décadas pasadas, incluso de principios del siglo XX. Sus rostros estaban rígidos, pálidos, congelados en expresiones de terror. ¿Qué es esto?, susurró. Su voz, quebrada por el miedo, dio un paso atrás. Pero entonces, algo entre los cuerpos llamó su atención. En uno de ellos era idéntico a él, en misma ropa, a mismo rostro, incluso la misma cicatriz pequeña en la ceja izquierda. El otro estaba allí, de pie entre los cuerpos, pero a diferencia de los demás, sonrió en una sonrisa lenta, amplia, demasiado humana para pertenecer a un cadáver congelado. Y entonces dio un paso hacia adelante. El hombre retrocedió, horrorizado, pero no tuvo tiempo de huir. Sintió algo tirando de él, un tirón tan fuerte que cayó de rodillas. El aire alrededor se volvió denso, como si lo atraparan cuerdas invisibles. Intentó resistirse, pero fue inútil. En un parpadeo, todo cambió. Se encontró de pie, inmóvil, entre los cuerpos congelados. Su piel estaba rígida, sus pulmones ya no respiraban. Podía ver, podía sentir, pero no podía moverse. Quiso gritar, pero sus labios no respondieron. Estaba atrapado, congelado, en esa cumbre, condenado a amará eternamente a cualquiera que llegara a Annie. Entonces lo vio a su doble, el otro. Él ahora se movía libremente, bajando la montaña con paso tranquilo. Antes de alejarse, se giró una última vez hacia él. El doble sonrió, con una voz suave que apenas se escuchaba entre el viento. Rió en una risa suave, casi burlona. Luego siguió descendiendo, perdiéndose entre la nieve y en la cumbre. Los demás cuerpos parecieron moverse levemente, como si se acomodaran, esperando al siguiente alpinista que subiera. Desde entonces, algunos montañistas que logran llegar a la cima aseguran sentir miradas detrás de ellos, y a veces juran que uno de los cuerpos congelados sonríe brevemente antes de volver a quedar inmóvil. Y así terminan estas aterradoras historias. Espero que aún puedas dormir esta noche. Si te ha gustado el video y quieres seguir disfrutando de más relatos que te pondrán los pelos de punta, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de los próximos episodios. Dale like si disfrutaste el miedo y comenta abajo cuál fue la parte que más te inquietó o si alguna vez has vivido algo similar. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando más historias escalofriantes. Nos vemos en el próximo relato, si es que puedes volver. Hasta la próxima y cuida bien de no estar solo en la oscuridad.